Hola, muy buenas tardes, compañeros. Hola. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, profe. Bueno, pues estamos aquí todavía vivos. Ayer estuve un poco enfermo, tenía un problema en un oído y estaba un poco sordo y un poco mareado y tuve que ir al otorrino a que me revisara y parece que ya estamos aquí otra vez, pues bien, gracias a Dios. Y les agradezco su comprensión y apoyo el día de ayer, pero pues que pues ya estamos aquí, ahora otra Está vez. bien, profe, no se apure. Ya, gracias por ese apoyo, me sentí confortado, muchachones. Qué bueno. Bien, ¿sí me escuchan bien o se está cortando o cómo ven? ¿Sí escuchan bien? Sí, de repente se corta un poquito, pero no sé, a lo mejor puede que no sea ni su señal, puede que sea la mía. Bueno, si tenemos problemas de audio, me dicen para cambiarme también de lugar, a lo mejor no está llegando bien. Mm, Quiero que revisemos el ejemplo que subí de la línea de carga para calcular el campo eléctrico, no de la línea de carga, del anillo cargado para calcular el campo eléctrico. Lo vamos a analizar paso a paso, ¿eh? Así que voy a compartir ahorita y vamos a analizar eso. Déjenme ver. ¿Sí lo están viendo ya o no? Creo que no. No, profe, todavía no se ve. No lo están viendo. Ok, déjenme ver otra vez. Vamos a compartir. Ahora, ¿qué tal se ve? Sí se ve. No, sí se ve bien, profe. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a ver este ejemplo que nos dice lo siguiente. Voy a tratar de ser lo más explícito posible, que ustedes me hagan las preguntas pertinentes y y yo tratar de resolver sus dudas de la mejor forma posible. Dice campo eléctrico E, que es un vector, debido a distribuciones continuas de carga. Entonces, aquí tenemos un anillo cargado con una cierta carga positiva, pudiendo ser negativa, obviamente, y nos piden que calculemos el campo eléctrico debido a esa distribución continua de carga a una distancia X sobre el eje del anillo, en el punto P que se ilustra en la figura. Esta distancia X es una constante. ¿Por qué? Pues porque es una distancia fija donde se localiza el punto P. A en la figura viene siendo el radio del anillo, ¿sí? Y R minúscula viene siendo la distancia que hay desde una diferencial de longitud que yo escojo en el anillo hasta el punto donde quiero calcular el campo eléctrico. ¿Sí? Una diferencial de longitud que obviamente va a tener una diferencial de carga. ¿Cuál es el procedimiento en general que hemos venido usando para calcular el campo eléctrico? Pues para cargas discretas
¿sí? Utilizamos la fórmula y consideramos la carga que tenemos, la distancia que hay al punto de lo que queremos calcular y calculamos ese campo. Aquí la única diferencia es que en lugar de la carga eléctrica discreta, yo tengo una diferencial de carga que en lugar de producir un campo completo, va a producir un diferencial de campo, como se ilustra en la figura. ¿Sí? Un diferencial de campo eléctrico E, que es un vector, obviamente, y que tiene magnitud, dirección y sentido. ¿Sí? Entonces, este anillo cargado se divide en diferenciales de longitud que tienen diferenciales de carga. ¿Sí? Un diferencial viene siendo una magnitud muy pequeña, tan pequeña como nosotros queramos. Así vamos a entender un diferencial de longitud y un diferencial de carga. Un diferencial de longitud, una distancia del anillo que al final es tan pequeña como ustedes la quieran. Y esa diferencial de longitud va a tener una diferencial de carga que también es una carguita muy pequeña. Esos diferenciales de carga producen diferenciales de campo que sumados nos van a dar el campo completo. ¿Y cómo sumamos los diferenciales de campo? Pues integrando, simplemente integrando. ¿Sí? Y a veces las integrales son más o menos simples, a veces son más complejas. ¿Sí? Si son más complejas, para eso tenemos el software. No necesitamos ya aquí irnos a mano, sino que podemos usar softwares, porque yo no les estoy enseñando matemáticas, sino les estoy enseñando física, les estoy enseñando electromagnetismo. Aquí vamos a hacer la descripción. ¿Qué nos dice? La figura muestra un anillo de carga Q y de radio A. Calcules el campo eléctrico E para puntos situados en el eje del anillo a una distancia X de su centro. Solución. Considerando un elemento diferencial de anillo de longitud ds, dicho elemento contiene una diferencial de carga que se puede expresar como, y aquí ilustro cómo puedo encontrar el diferencial de carga que tiene ese anillo. 2πa, ¿qué es, compañeros? 2πa, ¿qué representa geométricamente? 360. Longitud del anillo. Es la longitud del anillo. La longitud del anillo es 2πa, es perímetro. Así se calcula el perímetro del anillo. Y aquí digo yo, todo el perímetro del anillo tiene una carga Q distribuida uniformemente, obviamente. 2πa tiene una carga Q. Esto es toda la longitud del anillo. El perímetro del anillo. 2πa tiene una carga Q. Una diferencial de longitud ds, o sea, una pequeña parte de ese anillo, tiene una diferencial de Q. Entonces, esto es la de 3 directa, que cómo se obtiene multiplicando ds por Q y dividiéndolo entre 2π. Así se resuelve una regla. Y nos queda dq y por ds entre 2πa, que se puede expresar como Q, la carga que tiene el anillo, por la diferencial de longitud dividida entre 2πa. Si ustedes ven, la diferencial de longitud está en unidades de longitud y 2πa está en unidades de longitud, porque aquí se nos cancelan esas unidades de longitud y nos queda únicamente carga en Coulomb. ¿Sí? Esa es la forma de la diferencial de carga que tiene una diferencial de longitud del anillo que tenemos acá arriba, ¿verdad? Esta diferencial que aquí falta haberle puesto ds, no le puse ds, pero es una diferencial de longitud, ¿sí? Tiene una diferencial de carga que ya he calculado, ¿sí?
¿De acuerdo? Ahí está. Y luego sigue. dQ es el diferencial de Q que hemos calculado ahorita. Produce un diferencial de campo eléctrico E en el punto P. El campo E se encuentra integrando los efectos de todos los elementos que constituyen el anillo. La componente vertical se anula por la simetría del problema, quedando solo la componente en X, que llamaremos EX. Voy a volver a la figura. Si ustedes toman diametralmente opuesto un diferencial de longitud que tendrá ese mismo diferencial de carga calculado, va a producir una diferencial de campo por encima del eje X, ¿sí? Completamente análoga a la diferencial de E que se expresa aquí en la figura. Obviamente, las componentes de estas diferenciales se van a anular en el eje Y y se van a sumar en el eje X. ¿Sí? ¿Sí se observa eso? Sí se observa. Las componentes de DE, por ejemplo, de este diferencial de E que está aquí en rojo en la figura, las componentes tienen una componente en X y una componente en Y. La componente en Y va hacia abajo, la componente en X va hacia la derecha, ¿sí? La componente en X es la que está en negro, ¿sí? La componente en Y es el cateto opuesto al triángulo que forma DE sobre el eje X y DE, que es en la dirección que une el diferencial de longitud con el punto P y de ahí se sigue la diferencial de campo. Esa es la diferencial de campo. ¿Cómo descomponemos en sus componentes rectangulares este diferencial de campo? Utilizando la función seno y coseno, ¿sí? Y observando que el ángulo θ es el mismo porque son opuestos por el vértice, el que está entre RX y el que está entre DEX y DE. El ángulo θ es exactamente el mismo. ¿Sí lo observan? ¿Sí lo observan? Sí, profe. Ok. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no se está entendiendo? Bueno, supongo que no. Ok. Entonces, el desarrollo. El campo eléctrico E total se va a calcular integrando las diferenciales de campo. Esta es una integral vectorial que se transforma en una integral escalar calculando la componente de este diferencial de campo en el eje X, que es la única que va a quedar, la componente en el eje X, la componente de esta diferencial de campo vector, la componente en X es DE coseno de θ. La componente en Y sería DE seno de θ, pero esa se me va a anular con otro elemento diferencial de carga que está diametralmente opuesto al que estamos considerando. Entonces únicamente nos queda esta integral escalar, ya no es una integral vectorial. Ahora nada más tengo la magnitud de E multiplicada por el coseno de θ. Ahora, ¿cómo calculamos DE? El diferencial de campo en magnitud. Si ven, no le puse la flechita. Diferencial de campo en magnitud a 1 sobre 4pi, diferencial de carga, Q por ds entre 2πa, es el diferencial de carga, multiplicado por el recíproco de 1 sobre a cuadrada más x cuadrada. ¿Qué es a cuadrada más x cuadrada, compañeros? ¿Qué es 1 sobre a cuadrada por x cuadrada? ¿Qué representa allí en esa ecuación? ¿Es la distancia de R? Es la distancia R, efectivamente, pero como la distancia R
sería la raíz cuadrada de A cuadrada más X cuadrada, esa sería la distancia R. Pero como la fórmula nos dice que debe ser esa distancia al cuadrado, se desaparece el cuadrado con el radical. ¿De acuerdo? Sí. Sí lo entienden, sí lo ven. La fórmula que hemos estado utilizando para calcular el campo eléctrico nos dice la constante, que el campo eléctrico es igual a la constante K, que es igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la carga dividido entre la distancia al cuadrado, que es la distancia que hay desde la carga hasta el punto donde queremos calcular el campo. Esa misma fórmula está ahí, esa misma fórmula. Nada más que en lugar de poner la carga discreta, estamos poniendo el diferencial de carga, Q por ds sobre 2 pi a, multiplicado por su recíproco, pero bien había podido poner entre eso, nada más, dividido esa diferencial de carga entre eso, entre a cuadrada más x cuadrada, que es la distancia al cuadrado. ¿Sí? Voy a volver a la figura para mostrarlo. Esta distancia a la que me refiero, esta distancia R, es a cuadrada más x cuadrada, sumadas, y se le saca la raíz. ¿Sí? La distancia R es igual a la raíz cuadrada de x cuadrada más a cuadrada. ¿Sí? Pero como esta distancia R en la fórmula debe ser al cuadrado, nada más dejamos a cuadrada más x cuadrada. Por eso lo expresamos de esa manera acá en la fórmula. Perdón. De la figura, nosotros también podemos observar que el coseno de teta es igual a x sobre r. ¿Sí? De la figura, regreso a la figura. ¿Sí? Y el coseno del ángulo teta, ahora tomando la geometría acá del anillo con la distancia y r, el coseno es cateto adyacente, que es x, entre la hipotenusa. Y la hipotenusa, r, es igual a la raíz cuadrada de a cuadrada más x cuadrada. ¿Sí? Que es la que nosotros vamos a sustituir acá. Si ustedes lo observan, coseno de teta es x sobre r. X sobre la raíz cuadrada de a cuadrada más x cuadrada. Observando que para P, x es igual a constante, y sustituyendo, vamos a hacer la integral. La componente que finalmente nos va a quedar en el eje X es igual a la integral de 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la diferencial de carga que tenemos aquí, por 1 sobre a cuadrada más x cuadrada, por el coseno del ángulo teta, que lo expresamos como x entre la raíz cuadrada de a cuadrada más x cuadrada. Sacando las constantes fuera de la integral, observamos que 1 sobre 4 pi epsilon 0 es constante, Q es constante, X es constante, 2 pi A, que es la longitud del anillo, es constante, y multiplicamos a cuadrada más x cuadrada por a cuadrada más x cuadrada elevado a la 1/2. Se pone a cuadrada más x cuadrada elevado a la 3/2, a la 3/2. Ahí nos queda de esa manera. Y únicamente tenemos que integrar la diferencial de longitud. El anillo está formado por infinidad de diferenciales de S. Si sumamos esas diferenciales de S, pues obviamente que nos va a dar la longitud del anillo, que sería S. La integral de ds, la fórmula nos dice que es S. ¿Pero qué es S? Pues la longitud del anillo, todo su perímetro del anillo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, sabemos que S es igual a 2 pi A. Ese es el perímetro del anillo. Y hacemos esa sustitución. ¿Sí? Nos queda Qx sobre 4 pi epsilon 0 multiplicado por 2 pi A, que es la longitud del anillo S, que se va a cancelar
cancelar con el 2πa que tenemos acá abajo y nos queda a cuadrada más x cuadrada elevado a 3 medios. Y finalmente, el resultado sería 1 sobre 4pi epsilon 0 qx sobre a cuadrada más x cuadrada elevado a la 3 medios. Ese sería el campo producido por un anillo cargado a una distancia x. Si consideramos que x está muy alejado del anillo, esto quiere decir que x es mucho más grande que el radio del anillo, es decir, si nos alejamos, el anillo se va a ver chiquito. Entre más nos alejemos, el anillo se va a ver más chiquito. X mucho mayor que A nos permite despreciar la A aquí. Si A es muy pequeña, al cuadrado se hace más pequeña, sumado con una cantidad muy grande, pues no le afecta prácticamente, de tal manera que me queda x cuadrada elevado a 3 medios, me queda como x cúbica, ¿sí? Me va a quedar como x cúbica, aquí está, pero la x del numerador con la x cúbica se cancelan y me queda 1 sobre 4pi por q sobre x cuadrada. Lo anterior es un resultado esperado. ¿Por qué es un resultado esperado? ¿Por qué es un resultado esperado? ¿Alguien me puede decir? Porque si el diámetro del disco es muy pequeño, es como si directamente tuviéramos una carga así igual. Exactamente. Se comporta como una carga puntual en un momento dado a distancias muy grandes. Ese anillo lo estaríamos viendo como una carga puntual y esa es la fórmula para calcular el campo eléctrico debido a cargas puntuales. Eso, nada más. Por eso es un resultado esperado. Esa es la magnitud del campo que está en la dirección del eje X. Pero es la magnitud, no es un vector. Si yo quiero matemáticamente expresar eso como vector, tengo que multiplicarlo por un vector unitario en esa dirección. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos de nuestros cursos anteriores que en un sistema derecho de coordenadas tenemos asociados al eje X el vector unitario Y, al eje Y el vector unitario J y al eje K el vector unitario, al eje Z el vector unitario K. ¿Sí? Entonces, esos vectores unitarios nos sirven para decir la dirección en la que está algún vector. Entonces, si nosotros hacemos uso de esta fórmula general que nos dice un vector se puede expresar como el producto de su magnitud por un vector unitario en esa dirección, pues nosotros esto lo podemos aplicar a nuestro caso. El vector de campo eléctrico E será igual a la magnitud de ese vector por un vector unitario en esa dirección, la dirección del campo E. ¿Y en qué dirección está el campo E que hemos obtenido? Está en la dirección X. Por lo tanto, esto yo lo puedo escribir como 1 sobre 4pi epsilon 0 Q sobre X cuadrada si estamos muy lejos, multiplicado por el vector unitario Y. Me dice, tiene esta magnitud y está en la dirección del eje X positivo. ¿Quién me lo dice? Este vector unitario Y. Ese vector unitario Y me lo dice. Ahora, si estoy cerca, aquí este resultado debería quedar multiplicado por el vector unitario Y, este resultado que está aquí, que les estoy mostrando, que está subrayado, ese resultado sería multiplicado por Y para hacer que la magnitud X se transforma en el vector que está en la dirección del eje positivo X. ¿Sí? Entonces, un vector se puede representar siempre multiplicando la magnitud del vector por un vector unitario en la dirección de ese vector. Eso de su curso de
de mecánica clásica o de su curso de cálculo vectorial o lo que sea. Pero eso es en lo que consiste la determinación del campo eléctrico debido a una distribución continua de carga. Resumiendo, dividimos esa distribución continua de carga en elementos diferenciales de carga y calculamos los diferenciales de campo y esos diferenciales de campo los integramos para obtener el campo total que produce todos esos diferenciales de carga en que hemos dividido la distribución continua. Esa es la solución. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Las dudas que sean. Profe, yo disculpe, ya no entendí por qué se eliminaba en Y. Ah, en Y. Vamos a ver a la figura. Vamos a ver a la figura. ¿Sí? Si tú, en lugar de considerar el elemento que yo estoy señalando acá, donde está la flechita de A, el elemento de arriba, consideras un elemento del lado de abajo y lo unes con el punto P, ¿sí? Vamos a suponer que aquí en el lado de abajo del anillo haces un diferencial de longitud y lo unes con el punto P, te va a aparecer una línea completamente similar a la R que está arriba de la figura, ¿sí? Y en ese punto P tú vas a dibujar otro diferencial de E, pero ahora por encima del eje X, ¿sí? Ese diferencial de E va a tener componentes en el eje X que se suman y su componente en el eje Y va a estar sobre el eje Y precisamente, pero hacia arriba. Y la componente Y del diferencial de E que está dibujado aquí, que está por abajo del eje X, su componente está sobre el eje Y, pero apuntando hacia abajo. ¿Sí? Y esos dos diferenciales en Y, pues se cancelan, uno va hacia arriba, es positivo, el otro va hacia abajo, pues es negativo. Y así para cualquier par de elementos diferenciales va a suceder eso. Por eso se cancela la diferencial de campo en el eje Y. Por eso se calcula. Se cancela, perdón. Sí lo alcanzas a ver eso. Sí, profe, No? ya entendí, gracias. Sí. Ok, muy bien, qué bueno. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? ¿Cualquier cosa? Lo que sea. Profe, pero entonces no tiene que intervenir el tamaño diminuto de A para que eso pase también. ¿Perdón? El tamaño de que era bastante pequeño. ¿De A? Ajá. No. Permíteme tantito. A es el radio del anillo. A Ajá. es el radio del anillo. ¿Sí? Y puede ser un anillo de cualquier radio. ¿Sí? Y lo que nos interesa es calcular a una distancia X del centro del anillo, por donde pasa el eje X, el campo eléctrico. Si yo me alejo bastante, haciendo la X muy grande, me alejo bastante, entonces el anillo, mientras yo me vaya alejando, se va haciendo pequeño, ¿sí? Se va haciendo pequeño. Entonces, equivale a que este A obviamente se haga pequeño también, ¿sí? Cuando X es mucho mayor que A, equivale a decir que el anillo sí se hizo muy pequeño. ¿Por qué? Pues porque nos estamos alejando de él. Si tú pones una rueda de un auto enfrente de ti y la observas a 3 metros, pues la ves perfectamente bien. A ver cómo la vas a ver, pues la vas a ver como un puntito prácticamente a esa rueda de un automóvil. Es lo que sucede aquí, ¿sí? No es que el radio se haga pequeño, sino que porque X se hizo muy grande, el radio de A lo podemos considerar despreciable con respecto a esa distancia, ¿sí?
Si, por ejemplo, el radio es de 0.5 metros, 0.5 al cuadrado se hace todavía más pequeño, 0.25, y le vas a sumar a 100 metros, entonces serían 100.25. Realmente no afecta eh, el que no consideremos A, por eso despreciamos A, y en el análisis nada más nos queda la X. ¿Sí? Espero que haya Gracias. quedado claro Sí, eso. sí, ya me quedó claro por qué se anulan ya. Ok, qué bueno. ¿Alguien más? ¿Cualquier pregunta, compañeros? Bien, bien. ¿No hay más preguntas? Tengo otro ejemplito aquí que explicarles. ¿No hay más preguntas? Creo que no, profe. Bueno, ahí va otro ejemplito que tengo que explicarles. Este. Si yo tengo una distribución continua de carga en una barra, como la que muestro aquí en la figura, ¿sí? De longitud L, y yo quiero calcular el campo eléctrico, este punto lo puedo hacer de la forma que nosotros acabamos de proceder. Pero además, ahora me dicen, calculas el campo eléctrico y me determinas la fuerza que obraría sobre una carga Q0 colocada ahí. Ay, pues está chido, ¿no? ¿Para qué nos sirve calcular el campo eléctrico? Ok, ya sabemos calcularlo. Ahora basta con que multipliquemos precisamente por la carga Q0 y obtenemos la fuerza. La fuerza que obraría sobre esa carga Q0 positiva colocada ahí. Pero si se fijan, un problema es determinar el campo eléctrico. Ya vimos cómo. Una vez que conozco el campo, puedo multiplicarlo por una carga colocada ahí, como me lo dice la formulita que ustedes conocen. El campo eléctrico es igual a ¿qué? A la fuerza por unidad de carga. Si ustedes despejan de ahí la fuerza, me queda el campo eléctrico por la carga. De esa manera le damos utilidad a calcular el campo eléctrico. ¿Sí? Ahora yo puedo usar esa información del campo para multiplicarlo por una carga colocada en el punto, determinar la fuerza que se ejerce sobre él. Bien, entonces, ¿qué nosotros procedemos a hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué procedemos a hacer? Pues vamos a proceder como procedimos hace un momento. ¿Sí? Vamos a dividir esta distribución continua de carga de longitud L en elementos diferenciales de longitud dz. Esta línea de carga, que así se le llama línea de carga, está sobre el eje Z, por eso le llamo una diferencial de longitud dz. Entonces, esa diferencial de longitud de Z tendrá una diferencial de carga asociada. También la distribución de carga es uniforme. Es uniforme para que esto proceda. Muy bien. Entonces, si L tiene una carga Q, un diferencial de longitud de Z tendrá una diferencial de carga de Q. Entonces, dQ es igual a Q sobre L por dz, donde Q sobre L es la densidad lineal de carga. Es la carga por unidad de longitud, dz. ¿Sí? Igual que hace rato. La densidad lineal de carga, lambda por dz. Lambda sería Q sobre L. Bien. Entonces, por simetría, ¿sí? Las componentes
de la fuerza que actuaría sobre una carga Q0 colocada ahí, ¿sí? Las componentes serían la componente en Y y la componente en Z, ¿sí? De este diferencial de fuerza que tengo aquí. Este diferencial de carga que tiene dz produce una diferencial de fuerza aquí donde está colocada la carga Q0. Esa diferencial de fuerza ahí está. ¿De acuerdo? ¿Sí? La diferencial de un elemento colocado diametralmente opuesto por abajo del eje Y nos va a producir una diferencial de fuerza que ahora va hacia arriba por encima del eje Y. Su componente en Z se elimina con la componente en Z del diferencial de fuerza que va aquí abajo, igual que hace rato. ¿De acuerdo? Y para transformar esta diferencial de fuerza en una diferencial escalar sobre el eje Y es dF por el coseno del ángulo θ, como lo acabamos de ver hace un momento. Y lo puedo expresar de esta manera, ¿sí? La diferencial de fuerza por el coseno de θ. Pongo la diferencial de carga por la carga Q0 dividida entre la distancia al cuadrado multiplicada por el coseno de θ. Integro y obtengo la fuerza Fy, integrando todas estas diferenciales de fuerza, y nos queda esta integral, la integral desde menos L2 hasta L2 de dz entre esto. Resolviendo esta integral, nos queda que precisamente la fuerza en Y es esto, que está aquí, 1 sobre 4 pi epsilon 0, Q0 por Q, entre Y que multiplica esto. El problema aquí se termina. Aquí estoy dando la solución. Pero en medio de esto está resolver esta integral. Y la solución de esta integral no está fácil. Es una integral que tenemos que resolver por una sustitución trigonométrica. Y la solución de esa integral está aquí. Aquí está la solución de la integral, miren. Aquí viene la solución de la integral y al final de cuentas nos queda esto. Al final de resolver esa integral nos queda esto que tengo aquí. 1 sobre y cuadrada multiplicando a L sobre la raíz cuadrada de y cuadrada más L cuadrada sobre 4. Como ustedes pueden ver, pues resulta complejo resolver esa integral. Pero una vez que la resuelvo, aquí miren, dice resolviendo la integral nos queda, pues, lo que resulta de la integral multiplicado por lo que estaba antes de la integral, que resulta constante. Donde podemos anular la y con la y cuadrada, etcétera, etcétera, y hacemos las respectivas y nos queda el resultado. Nos queda precisamente este resultado. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, el método, pues es exactamente el mismo. Dividir en elementos diferenciales, integrar y hacer esto lo más fácil. ¿Sí? Quiero que por favor vayan ustedes de tarea y resuelvan esta integral que está aquí, inmersa en este problema. ¿Sí? Es una sustitución trigonométrica, tangente de θ es igual a z sobre y, ¿sí? Y se hace desde menos L2 a L2 y obtienen este resultado que está aquí. Quiero que lo hagan de tarea, sustitución trigonométrica, y nos lleguen precisamente a ese resultado. Multiplica L sobre la raíz de y cuadrada más L cuadrada sobre 4. Además, pues no tiene chiste. ¿Sí?
Aquí nos dice el enunciado del problema. La figura muestra una varilla delgada de longitud L que se halla sobre el eje Z y que tiene una carga positiva Q distribuida uniformemente, de modo que la densidad lineal de carga es lambda. Se requiere calcular la varilla ejerce sobre una carga puntual positiva Q0 ubicada en la bisectriz perpendicular eje positivo Y a una distancia Y de su centro, a una distancia Y de su centro. Aquí está. Por eso L2 hasta L2, ¿sí? Hacemos pasar por el centro y el eje Z sería perpendicular a Y. ¿Alguna pregunta, compañeros? Esto fue muy rápido. Esto fue muy rápido, pero es exactamente el mismo procedimiento que acabamos de explicar detalladamente unos minutos. Aquí nos dicen que la densidad lineal de carga es Q sobre L, y aquí nosotros, de nuestro análisis, de esta manera como resolvemos la regla de 3, desde un punto de vista, tenemos esa densidad sobre L, precisamente veamos en el diferencial de longitud de Z, ¿sí? Que al final nosotros sustituimos aquí. ¿Qué no se entiende? Preguntas. ¿Qué no se entiende? Profe, Sí, a la orden. pues es que yo honestamente muy fácil. Pues no se pierda. O sea, yo creo que en el otro me quedó un poquito más claro en el otro ejemplo que en este. O sea, en este sí ya como que otra vez me confundí. En el otro creo que quedé muy bien. Sí. Y aquí otra vez ya no. Ok. Aquí hay que meterle pues otra vez lápiz. Hay que hacerlo. Esto que yo estoy explicando aquí, hay que hacerlo, intentarlo hacer uno. Intentarlo hacer uno. ¿Sí? Otra vez, de F coseno de esto, decirnos aquí, ¿por qué lo uní esto? Porque tienen la misma explicación. ¿Y saben por qué lo puse así de compacto? Porque así es de compacto. Lo que lo dificulta es esta integral, resolver esta integral. Aquí está, es mucho más el desarrollo de la integral que el desarrollo del problema. El planteamiento del problema aquí está. El planteamiento del problema aquí está. ¿En qué te pierdes? Dime específicamente en qué te pierdes y yo te aclaro. Por ejemplo, si me dices, aquí no le entiendo a esto, no le entiendo a esta regla de 3. Ok, yo te explico cómo es la regla de 3. Otra vez, que se dice que se multiplican los elementos que conocemos y se dividen entre lo que no conocemos para el opuesto a lo que no conocemos para resolverlo. Pero si tú me dices en todo, yo no puedo determinar específicamente qué es lo que no entiendes. ¿Sí? df coseno de teta, ¿entiendes por qué es df coseno de teta? ¿Qué estás hallando con df coseno de teta? Pues estás hallando la componente sobre el eje Y de la fuerza que está mirándose aquí en la figura, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencial de fuerza? Ah, pues 1 sobre 4 pi epsilon 0, delta Q, no es delta Q, dQ por Q0, que esto es la ley de Coulomb, entre R al cuadrado, ¿sí? R es igual a raíz cuadrada de Y cuadrada más Z cuadrada al cuadrado, pues me queda esto. El coseno del ángulo es Y sobre la hipotenusa, que es la raíz cuadrada de Y cuadrada más X cuadrada.
Lo demás es sacar constantes, es integrar, sacar constantes y hacer esta integral. Que resolviéndola y sustituyendo el resultado, pues no hay forma de perderse. Claro, ¿Sí? profe, sí, ahorita sí, ya que lo volvió a decir y todo eso, ya relacioné más y ya quedó igual de claro. Ok, Sí. muy bien, gracias por eso, porque me estoy sintiendo también frustrado. Y vean esta sustitución trigonométrica. Con esto, aquí, con esto van ustedes a poder llegar a la solución de la integral que está allá. Quiero que la recuerden simplemente, se supone que ustedes lo pueden hacer, ¿sí? Pueden llegar a este resultado que es el mismo que está arriba. ¿De acuerdo? Bien. Profe, Sí, ¿pero cuál es la integral? Es que no la ubico. la integral es esta. La integral que está aquí, mira. ¿Sí la ves que la estoy señalando ahorita con el ratón? Sí, sí, sí. Esa es la integral. Desde menos L hasta L2 de dz entre y cuadrada más z cuadrada elevado a la 3 medios. Esa es la integral que tenemos que resolver. ¿Sí? Porque si tú te fijas, la integral del diferencial de y que está acá arriba, este que estoy señalando, ¿sí? La integral de esa diferencial dice, la integral de diferencial de y. ¿Y cuál es de y? Pues es 1 sobre 4pi, que aquí lo pongo, y luego saco todo esto que es constante y únicamente dejo lo que es variable, que es dz entre y cuadrada más z cuadrada elevado a la 3 medios, porque aquí se multiplica y cuadrada más z cuadrada por y cuadrada más z cuadrada elevado a la 1 medio. Sí van viendo, si lo van siguiendo ahora sí. ¿Sí? Tienen la diferencial de fuerza, es esta, expresada aquí matemáticamente. Luego, la fuerza ya total es igual a la integral de esos diferenciales de fuerza en y. Sustituyo todo esto que está aquí, saco delante del signo de la integral las constantes, que es 1 sobre 4pi, es un 0, Q0, lambda, que es la densidad lineal de carga, ¿sí? Y, que es la distancia a la cual estamos calculando la fuerza, y nos queda la integral desde menos L2 hasta L2 de esto. Resolviendo la integral por sustitución trigonométrica, hacemos esto. Ponemos z, y, este es el ángulo teta, y de teta igual a z sobre y, ¿sí? Entonces, despejando la z, nos queda y tangente cuadrada de teta, sacando su diferencial, nos queda y secante cuadrada de teta, porque y es constante, la derivada de la tangente secante cuadrada de teta por su diferencial de teta, ese es su diferencial, y seguimos entonces integrando. Ahora sí, haciendo la sustitución trigonométrica. Nos dice en la integral de z, pues ya la tenemos de z, aquí sustituyo en la integral, de z sustituida en la integral, entre y cuadrada más z cuadrada elevado a 3 medios, ¿sí? Ok, entonces tiene z, lo que es z, entonces aquí se sustituye, elevado a la 3 medios, y se sigue el desarrollo algebraico y trigonométrico, ¿sí? Y es secante cuadrada, luego 1 más tangente cuadrada de z, pues es secante cuadrada de z, y ahí sigue todo este rollo matemático, que quiero que lo hagan detenidamente. ¿Qué más? ¿Qué más dudas? ¿Qué más dudas? Ya se vio la integral, esta es la integral. La van a resolver haciendo sustitución trigonométrica, así como está ahí. Ahí está, miren, ya nomás se hace la sustitución. Aquí está, se hace el desarrollo algebraico y trigonométrico y no deben tener problema.
Profe, a mí nada más me queda duda de los límites de integración. ¿Cómo los determinó? Ah, pues porque te dicen en el enunciado que esta es una varilla que tiene una longitud L y por la mitad, haces pasar el eje Y, ¿sí? El eje Y coincide con la mitad, con el cero de la varilla, ¿sí? Tiene una determinada longitud. Supón que lo pones en un sistema de ejes coordenados YZ, pones esa varilla y la mitad hacia arriba del eje Y y la mitad hacia la mitad hacia abajo del eje Z. Entonces, para cubrir esa longitud L, tienes que integrar desde menos la mitad que está abajo del eje Y hasta la mitad que está arriba del eje Y, pero sobre el eje Z. ¿Sí? Desde menos L2 sobre el eje Z hasta L2 sobre el eje Z. Eso nos daría la longitud L del anillo. Sí, profe, ¿Sí, ya me quedó claro. ¿sí queda claro? Así Sí, se sacan esos límites de integración. ¿Qué más? ¿Qué más preguntas? ¿Cómo determinó el diferencial de la fuerza Y? El diferencial de la fuerza Y, pues está aquí en la figurita, mira el diferencial de la fuerza Y, ¿sí? Aplicando la ley de Coulomb, la ley de Coulomb, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice la ley de Coulomb? La constante K, 1 sobre 4 pi epsilon 0, por la diferencial de carga de Q, que es lambda de Z, por la carga Q0 colocada aquí, ¿sí? Por la carga Q0 colocada aquí en el punto P, dividida entre la distancia al cuadrado. Ese es el diferencial en Y, multiplicado por el coseno del ángulo, que es Y sobre la raíz cuadrada de Y cuadrada más Z cuadrada, de aquí de la figura. De aquí de la figura, este es el coseno. ¿Sí? Si tú ves diferencial de F, es la flechita que va aquí en la línea de acción que une DZ con el punto donde está Q0. Aquí viene DF. Su componente en Y, pues es el coseno del ángulo teta. DF, coseno del ángulo teta. Y esa sería DF Y igual a diferencial de F, que es esta que está aquí, que estoy señalando, por el coseno de este ángulo. ¿Sí? La diferencial en Z que se anula sería DF por el seno de teta, que sería hacia abajo. ¿Sí? Si tenemos un DF por encima del eje Y, tendríamos su componente en X, que sería el coseno otra vez de teta, y el seno sería su componente en Y, pero como ahora va hacia arriba, las componentes en Z. ¿Sí, sí ya quedó claro? ¿O no? Sí, profe, gracias. Nos va a problema para analizarlo. ¿Creen que sea necesario? Pues si les los paso, pues aquí está todo resuelto. Ya se los estoy explicando, anoten lo que tengan que anotar. Ya, después se los subo, pero quiero que ustedes hagan el esfuerzo. Sí, pero para pasar el problema y así. Mm, pues aquí está, ándale, ahí está el enunciado, cópienlo. Se los puedo subir, se los puedo dejar. No quiero dejárselos porque, ¿cómo se llama? Ya lo rápidamente. Pero si se los dejo todo así, como está, pues ya no van a hacer nada. Copien el enunciado, copien este resultado que está aquí, este resultado, ¿sí? FY, que nos sale aquí, y copien el resultado de la integral.
Con esas tres cosas tienen. Este es el resultado del integral. Sale, Este es el profe, nos vemos. resultado de la fuerza y lo demás. De todas maneras, un día de estos, pero hagan el esfuerzo. Hagan el esfuerzo, porque solo así se aprende. En serio, no es que no se los quiera, pero quiero Profe, ¿se que puede regresar al enunciado, por favor? mande. Perdón por interrumpirlo. Se puede regresar ahí está. Ya, gracias. Ahí está. Muestra una varilla delgada de longitud L. La figura muestra una varilla delgada de longitud L. Se halla sobre el eje Z y que tiene una carga positiva Q. Y que tiene una carga positiva Q. Distribuida uniformemente. De modo que la densidad lineal de carga lambda, de modo que la densidad lineal de carga lambda es igual a Q sobre L. Punto y seguido. Se quiere calcular la fuerza que la ejerce sobre la carga puntual positiva Q0. Se quiere calcular la fuerza que la varilla ejerce sobre la carga puntual positiva Q0. Ubicada en la bisectriz, se requiere calcular la fuerza que la varilla ejerce sobre la carga puntual positiva Q0, ubicada en la bisectriz perpendicular de la varilla. El eje positivo Y, coma, a una distancia Y de su centro. Muy bien. Ahí tiene la figura. Profe, Sí. ya me puedo desconectar, es que ya tengo la otra clase yo. Desconéctense, caballeros, ya Profe, hasta haciendo la luego. otra. A la Nos vemos orden, en ahí la estamos. clase. Sale, se los subo esto, hagan la fuerza, pero hagan esfuerzo, pero ahí se los subo de todas maneras. Sale, Órale, pues, profe, muy Dale, sale, profe. Muchas sale. gracias. Órale, igual. Sale, profe. Gracias. Sale, ahí nos estamos viendo, ¿eh? Échenle ganas, hay que hacer.